Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar las novedades surgidas en el caso de Lucía Vivar. Ya sabéis, la pequeña de Pizarra que desapareció el 26 de julio de 2017 en el restaurante La Estación, que se encontraba, como su propio nombre indica, en la estación de trenes del pueblo de Pizarra en Málaga. Ya sabéis que Lucía se la ve en una grabación de vídeo como sale de la estación y se dirige hacia una caseta, y allí, gracias a la investigación de la perito forense Miriam Moya, pudimos dilucidar, o se puede dilucidar, que había una persona que parece ser agarra a la niña. Ya sabéis que esto, cuando se elevó al juzgado, pues en un primer momento lo rechazó. Están las familias y los peritos pendientes de otra resolución, a ver si llega, y cuando llegue también nos haremos eco. Pero hoy vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar primero de una acción o de una resolución judicial que ha salido ahora en relación al procedimiento civil que la familia emprendió contra DIF. Y vamos a hablar también de una nueva averiguación que, como he dicho hace un momento, la perito Miriam Moya, la perito que está llevando el caso, nos ha hecho o ha hecho en este suceso de un vehículo sospechoso que se encontraría por la zona donde desaparece la niña minutos después, concretamente creo que son 6 minutos después de la desaparición. Vamos a escuchar a Miriam Moya ahora en un ratito, que nos ha mandado un audio contándonos estas novedades. Vamos a ver un vídeo que comparte ella misma en sus propias redes sociales, y además también vamos a ver un esquema de la propia estación para que podamos, digamos, situarnos en el espacio e intentar comprender cómo encajan todas estas piezas que ahora a lo largo de este vídeo Miriam nos va a desarrollar. Pero primero vamos a pasar a la parte judicial, a la parte de la resolución judicial que ha salido como primer punto, simplemente para dejarlo ahí, y después pasamos a la parte más interesante, al menos para mí, que es la que sería el continuar intentando dilucidar o encajar todo lo que ocurrió aquella noche. Vamos a pasar primero, como he dicho, a la parte judicial. Bien, vayamos con la noticia que aparece en el periódico sobre esta resolución judicial. La familia de Lucía Vivar, la niña muerta en las vías del tren en Pizarra, no queremos dinero sino la verdad. Dice así: novedad judicial en el caso de Lucía Vivar, la niña de 3 años que falleció en 2017 en las vías del tren en el municipio de Pizarra. La sección octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha revocado la sentencia dictada por el Juzgado Central número 4, contencioso por la muerte de la pequeña, y concluye que no hay responsabilidad patrimonial de ADIF al determinar una relación de causalidad entre lo sucedido y el funcionamiento del servicio público. Entre otras cuestiones, la familia asegura que no quiere dinero, solo saber la verdad de lo que aquella noche ocurrió. Lucía desapareció sobre las 11:20 horas del 26 de julio de 2017, mientras jugaba en la terraza de un restaurante de la estación de cercanías del municipio donde cenaban sus familiares. El cuerpo de la niña fue localizado a primera hora del día siguiente, junto a la línea ferroviaria, a unos 4 kilómetros de donde desapareció, y se consideró desde el principio un accidente, aunque los padres siempre han cuestionado esta versión oficial. Los magistrados de la Sala de Apelación señalan en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, dictada a final del año pasado, que coinciden con los argumentos de la Abogacía del Estado en cuanto a que existe ruptura del nexo causal, por lo que no puede imputarse a ADIF responsabilidad de ningún tipo alguno. Además, se añade que no existe nexo causal entre la muerte de la menor y la conducta exigible a ADIF. Bueno, yo esto lo pondría en duda, porque todos sabemos que se supone o se presupone que se iba a parar la circulación de los trenes durante el horario o el tiempo que se buscase a la niña por las vías del tren, no solamente por la niña, sino por toda la gente que se encontraba en esa zona buscando a la pequeña. No se hace, se manda un tren que se supone que va a baja velocidad y pasa a 80 km por hora, y además, si se da por hecho que es el tren el que acaba con la vida de la niña y ya estaban sobre aviso de que había una menor que pudiese estar sobre esas vías, yo entiendo que alguna responsabilidad deberá de haber, si no contra DIF, contra el responsable de dar marcha a ese tren y de que se pueda circular por esas vías sabiendo que hay una menor que posiblemente se encuentre en ellas. Así se indican
que el deber de diligencia que se le exige a Adif debe circunscribirse a la responsabilidad que le son propias y las medidas que adoptó en relación a la búsqueda de la menor deben ser enjuiciadas de acuerdo con las evidencias y circunstancias conocidas en el momento en el que se adoptaron. Asimismo, no comparte con la primera sentencia que se debió suspender el tráfico ferroviario hasta que apareciese la menor. Bueno, yo no digo que hasta que apareciese la menor, pero qué menos que hasta que se inspeccionase todo el tramo de vía desde Pizarra hasta Málaga. ¿Qué menos o no? O sea, se sospecha que hay una menor que puede estar en ese tramo de vía, lo mínimo es que se haga una inspección de esa vía antes de dar salida a un tren, ¿no? Digo yo, o sea, llámame loco. Sigamos. La propia familia insistió con la tesis contraria, incluso ante la juez de instrucción, días después, por lo que no era exigible a Adif con la información de la que se disponía. Ordenar la suspensión del tráfico, especialmente si se tiene en cuenta que no circularon trenes durante la noche, pero aún así no se inspeccionó toda la vía. Dice la resolución, apuntando que la hipótesis inicial fue descartada posteriormente por un informe forense que fue muy contundente en cuanto a la causa de la muerte por el impacto con el tren y rechazó evidencias de homicidio. Bueno, yo quería que vieseis el informe, pero bueno. No obstante, señala que a pesar de todo, se inspeccionó la vía en los momentos inmediatos a la... que estoy dándole vuelta. El informe forense en el cual ni se encuentra ningún resto biológico en el tren de Lucía, ni sangre de Lucía en el tren, ni absolutamente nada, ¿vale? Disculpadme, es que le estoy dando vueltas conforme leo la noticia. No obstante, señala que a pesar de todo, se inspeccionó la vía en los momentos inmediatos a la denuncia. Mentira, hubo vía que no se inspeccionó. Porque si se hubiese inspeccionado toda la vía y Lucía se encontraba en la vía según el atestado policial, porque no la abandona en ningún momento, la niña tenía que haber aparecido. De la desaparición sin encontrar rastro alguno de la menor. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estaba o no estaba en la vía? Porque si estaba en la vía y según esta gente se ha inspeccionado entera, se tenía que haber encontrado, y si no se ha encontrado es porque no estaba en la vía, y si no estaba en la vía es porque después la ha puesto alguien. En fin. A la falta de suspensión del tráfico ferroviario sostiene que no supuso pasividad de Adif, pues por dicho organismo se prescribió la circulación en marcha a la vista, sí, a 80 km por hora, que imponía precaución a los maquinistas hasta el extremo de poder detener el tren de manera inmediata. Tú me dirás si un tren a 80 km por hora se puede detener de manera inmediata, en caso necesario. Ay, Dios mío. Pero claro, la DIF pertenece al gobierno, eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? La abogacía del Estado, en fin. También considera el limitar la marcha a la vista al paso por la estación y no al resto de la vía. La niña apareció a 4 kilómetros. Razonable y lógica entendida la información de que se disponía en ese momento. Además, señalan que, si los recurrentes consideraban que existió alguna irregularidad en este sentido, debió dirigir sus acciones contra Renfe, que es la operadora, y el maquinista, pero no contra Adif. Ahí pueden tener razón. Hay que dividir o separar entre la responsabilidad de Adif, que es el mantenimiento de las infraestructuras, y Renfe, que es la encargada del tren y del personal del tren, o sea, el maquinista, la máquina, etcétera, etcétera. Adif se encarga del mantenimiento de la infraestructura. Yo creo que tienen responsabilidad los dos, porque si una niña puede llegar hasta 4 kilómetros andando por una vía y nadie las inspecciona, ni los encargados de esa vía, pues creo que ahí también entra Adif. Y Renfe, lógicamente, por dar salida a un tren, ¿no? Porque es responsabilidad de Renfe. En cuanto a un defectuoso visionado de las cámaras de seguridad, al que también alude la primera sentencia, el Tribunal de Apelación tampoco comparte los argumentos y considera que dicha resolución mantiene un estándar de exigencia respecto de Adif que va más allá de lo razonablemente exigible. Que una niña esté en una vía, que no se inspeccione una vía, no ya toda, sino 4 kilómetros, que estaba a 4 kilómetros según esto, ¿no? Es exigirle más de lo exigible, pues perdóname que te diga, pero hay una menor desaparecida en unas vías de un tren. Pues juzgar su comportamiento por el resultado producido sin tener en cuenta el conjunto de las circunstancias concurrentes, conjunto de circunstancias, desaparece una niña a las 11:27 en una estación, lo más normal que se inspeccione en la vía. Punto. Esas son las circunstancias recurrentes. De noche. En este sentido, se refiere al auto de instrucción de Málaga que investigó el caso en el que se señala que efectivamente existió dicho error, pero que el visionado de la niña era muy borroso. Ay, Dios mío. Y su presencia fugaz, siendo su percepción muy difícil. Pues macho, ponga a una persona en las cámaras que vea mejor. Criterio confirmado por la Audiencia Provincial, además de que aparecen luces de linternas, lo que corrobora que también las vías fueron inspeccionadas. Mentira, inspeccionado que 600 metros... La niña estuvo a 4 kilómetros, si se hubiese inspeccionado la vía, hubiese aparecido. Este error denunciado
que la sala considera que no tiene el peso determinante para declarar la responsabilidad de Adif. Este argumento y los otros expuestos hacen concluir que no existe nexocausa entre la muerte de la menor y la conducta exigible. O sea, no existe nexocausa entre que la niña, según el atestado, que yo no creo que fue así, pero bueno, la niña muere de un golpe con el tren y que se haya dejado salir ese tren. Dios mío. Al administrador de infraestructuras, por lo que rechaza las pretensiones de la familia inicialmente acogida, por lo que Adif ha sido absuelta de pagar los 176.200 euros de indemnización a la familia. En este punto, la familia de la pequeña, tras conocer las últimas novedades del caso, inciden en que no quieren dinero, pero sí saber la verdad de lo que aquella noche ocurrió. Asimismo, consideran una desfachatez absoluta esta sentencia y remarcan que llegaremos hasta donde tengamos que llegar, ya que tienen un recurso en marcha. Actuaron como quisieron sin pensar en nuestra pequeña, ni en tantísima gente que había en las vías y en la zona colindante, concluye. Yo pediría más explicaciones, y si no se puede contra Adif, pues contra Renfe, pero alguien tiene que ser responsable de este sinsentido. Alguien tenía que haber inspeccionado esas vías antes de dejar salir el tren. Bueno, dejémoslo ahí porque la verdad que me enerva. Ahora vamos con la segunda parte, la parte de los nuevos datos que han salido de un coche aparcado en una explanada. Os voy a poner lo primero, el audio que nos manda Miriam Moya. Después, cuando acabe ese audio, os voy a poner el vídeo que ella publica en Instagram. Y después de ese vídeo vamos a ver el mapa para que sepáis en qué zonas o las zonas de las que estamos hablando. Vamos primero con el audio de Miriam. Lo nuevo que ha surgido, porque el día 22 se deliberó por la audiencia, si se rehabía, perdón, el día 22 de febrero se decidió en la Audiencia Provincial de Málaga si se realizaba la reapertura del caso. No sabemos si se ha hecho o no se ha hecho, pero sí sabemos, bueno, que le hemos presentado toda la evidencia que hemos podido recoger. ¿Qué es lo nuevo que ha salido? Pues lo nuevo que ha salido es unas imágenes de un comercio cercano que está a unos 140 metros lineales de la caseta, que Lucía llega allí y es grabada por última vez a las 23:35 y a las 23:41 y 46 creo que era aproximadamente, para el vehículo en dicho lugar a 140 metros, menos, son menos, pero es aproximado, lineales de la caseta, y se suben personas a él. No se puede, porque hay un muro, obviamente, pero sí tenemos ese indicio contundente de que pudo ser la forma de escapar rápida con la niña en un vehículo. Y ese vehículo lo que hace es continúa, porque lo tenemos que continúa su trayecto hacia la rotonda, que donde hay una gasolinera, la cual también lo graba, y vuelve a bajar a la calle de la estación. Y dirán, ¿cómo vuelve a bajar a la calle de la estación? Estamos hablando que la niña desaparece sobre las 23:30, a las 23:35 desaparece de la caseta y es grabada por última vez, y estos son las 23:41, 6 minutos después, que es muy pronto. Entonces tenemos a la persona que estaba esperándola en la caseta, tenemos una persona que va detrás de ella 90 segundos después y que aparece como que busca, y que ya lo vimos en las imágenes, como busca y encuentra algo del suelo y vuelve otra vez a la estación, y es probable que esa persona tuvieran también que llevársela. Entonces tendríamos pues 3 personas en las cuales podrían estar implicadas en la muerte y desaparición de Lucía. Bueno, creo que Miriam lo deja bastante claro, aunque aún así entiendo que mucha gente todavía espacialmente no se haya situado en las zonas que ella comenta. Os voy a poner el mapa, así lo vemos, y puedo ir explicando las zonas que ella dice y más o menos centrarnos para que entendáis dónde estaba ese vehículo, cuándo sale ese vehículo, a qué distancia estaba de Lucía Vivar, etcétera, etcétera. Bien, por un lado, observamos en el mapa la estación donde se encontraba el restaurante y aquella noche estaba Lucía. A unos metros vemos la casetilla en la que hemos podido observar aquellas grabaciones donde se ve llegar a Lucía y parece ser, según el último informe de la perito Miriam, es donde habría una persona escondida que se lleva a la niña. Bueno, pues unos metros más hacia allá observamos esta explanada, que es el lugar donde se encontraría el vehículo que ahora parece ser se ha descubierto en las cámaras de seguridad. Cámaras que vamos a ver ahora un poquito más adelante.
Bien, y esta flecha indicaría la dirección que cogería dicho vehículo hacia la rotonda para terminar pues desapareciendo de la vista de dichas cámaras de seguridad que hemos comentado. Bueno, hasta aquí creo que queda bastante claro. Tenemos la estación, la caseta donde Lucía Vivar desaparece, la explanada donde estaría ese coche y la dirección que toma y por donde termina marchándose. Bien, ahora os voy a poner el vídeo que ella misma publica en su Instagram y además ahí sí se ven las cámaras de seguridad, que es lo que realmente nos interesa para que podáis ver todos cómo pasa ese vehículo y con quién se cruza. Aquí veis este vídeo, el cual graba un vehículo acercándose a esta empresa particular, en el cual se para durante 13 segundos, acceden, como veis ahí, personas al interior del vehículo y el vehículo continúa su trayecto hacia adelante, que lo vemos ahora pasar por la puerta de la derecha en su huida o escapada o simplemente circulación y trayecto. Esta empresa está a 140 metros de la caseta, la cual graba a Lucía por última vez, que es esta, alzándole los brazos a una persona que la espera detrás de ella. Esta caseta, que está a unos 140 metros de dicha empresa, tenéis, como veis, la escalera de escape de vía rápida, ¿no?, que da acceso a este solar descampado, que justo a la izquierda tenemos, y después a la derecha, pero son unos 140 metros en los cuales se pueden recorrer fácilmente y rápidamente, ya que la grabación del vehículo que se para, suben personas y escapa, como veis aquí, está muy cerca, es solo 6 minutos después de la última vez que se graba a la pequeña Lucía Vivar en la caseta, es cuando la espera alguien en dicha posición. Aquí veis a este vehículo, el cual es una evidencia forense e indicio contundente que puede ser perfectamente la manera de escapar de la persona que esperaban. Bien, una vez revisado todo esto, yo creo que hay muchas cosas a las que dar explicación y hay muchos cabos sueltos que aún necesitan ser revisados. Cuando hemos comenzado por la parte judicial, el rechazo, o mejor dicho, este juicio, el juicio que se hizo por el tema de Adif, lo ganó en primera instancia, lo ganaron los padres de Lucía Vivar, el recurso de Adif lo ha ganado Adif. No sé si seguirán recurriendo, si siguen recurriendo, pues veremos qué pasa con el tercer recurso, pero aún así el varapalo judicial en el sentido de que han exculpado a Adif de las responsabilidades de no inspeccionar esa vía o de sacar un coche, un tren, cuando no tenía que sacarlo, aunque realmente, y ahí sí creo que llevan razón, el responsable de sacar el tren no es Adif, sino Renfe. Igual, pues se tiene que replantear el recurso o replantear la denuncia y hacerla también contra Renfe, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Hay un recurso en marcha en relación al informe nuevo que entregó Miriam Moya. En el momento que sepamos lo más mínimo al respecto de la deliberación de los jueces con respecto a ese informe, nosotros os lo vamos a traer de primera mano. Es más, traeremos a Miriam y la tendremos aquí para que nos cuente y nos informe absolutamente de todo. Así que nada, quería traeros este pequeño vídeo, creo que es bastante interesante, bastante esclarecedor y nada, que seguimos pendientes de este caso, el cual nos sigue enervando tanto como el primer día y que esperemos que en un futuro próximo, o esperemos que en un futuro próximo, podamos tener buenas noticias y realmente notemos esa implicación de las instituciones con esta familia que creo que han estado muy abandonadas desde el año 2017. Así que nada, familia, hasta aquí, un saludito y hasta el próximo.